Vamos a resolver este circuito, que es un amplificador realimentado, que debemos calcular el valor de la RF2 para cumplir con la condición de la transconductancia realimentada que nos dan como dato, 32 milisiemens. Está formado por tres etapas. Una primera etapa del JFET en configuración SERS sin desacoplar, una segunda etapa de emisor común y una tercera etapa RE sin puentear. Lo primero que vamos a detectar, si bien la característica que nos dan como datos de condición GMSF ya nos está dando la idea de la topología, verificar la topología de realimentación. Estamos muestreando corriente de la salida acá y estamos inyectando BF, tensión en la entrada, que se desarrolla sobre la RF3. Es decir, que es un muestreo de corriente, inyección de tensión o inyección serie, como también lo llamamos. En estas condiciones, la malla de realimentación está conformada por RF1, RF2 y RF3. Muestreamos corriente que entra en el nodo que está acá y desarrollamos una BF en este resistor. Por otro lado, tendríamos que confirmar que se trata de una realimentación negativa. Para eso, si aplicamos un semiciclo positivo en la compuerta del FET, voy a tener un semiciclo negativo en la base de T2, un semiciclo positivo en la base de T3 y en el colector de T3 va a ser negativo, pero en el emisor de T3 va a ser semiciclo positivo, con lo que aparece acá como BF es un semiciclo positivo y se verifica la realimentación negativa de la etapa. Con eso cumplimos con las dos condiciones para poder comenzar un amplificador realimentado, es decir, que sea realimentación negativa y cuál es la topología que estamos analizando. Comenzamos por definir los puntos de trabajo de cada uno de los transistores. En el caso del transistor de entrada, el FET, es un circuito de autopolarización donde la tensión de BGS de polarización es la que se genera sobre el resistor RF3. Planteamos las dos ecuaciones del FET, la ecuación de la transferencia del FET, I de Q y de SS por 1 menos BGS sobre BP elevado al cuadrado, y la segunda ecuación que es BGS igual menos I de Q por RF3. Resolviendo el sistema de ecuaciones van a obtener los valores del punto de trabajo, 8,8 mA y BDSQ 5,22 volts. Deberían verificar que se cumpla la condición de que el FET esté trabajando como amplificador, BDSQ mayor que BGS menos BP. Para el segundo transistor, la ICQ la podemos calcular simplemente tomando la tensión drenaje tierra del FET menos la tensión de juntura del transistor 2 dividido la resistencia de emisor del 2, obtenemos la ICQ2 y con un análisis similar hacemos el cálculo de la ICQ3. ICQ3 es tensión colector tierra del transistor 2 menos la tensión base emisor del 3 dividido RE3 más RF1, también 1 mA. Para ambos casos del bipolar verificamos la tensión colector emisor Q del Q1 y la tensión colector emisor del Q2, y la tensión colector emisor del Q3, para confirmar que estén en las zonas activas y que ninguno esté ni saturado ni cortado. Para calcular el valor de la RF2, lo que vamos a hacer es partir de la aproximación de que GMSF es aproximadamente igual a 1 sobre beta. Calculamos el beta, sabiendo que beta es BF a IO, BF sobre IO. Calculamos la expresión del beta
que sería RF3 por RF1 sobre la suma de RF1 más RF2 más RF3, ¿sí? Es decir, es el divisor de corrientes, que está acá, RF1 sobre la suma de los resistores, multiplicado por RF3 para que se desarrolle en la BF. De esa ecuación despejamos RF2 para cumplir con la condición de que 1 sobre beta tiene que ser igual a 32 milisiemens. El valor que nos da ese cálculo es 457 ohm, que lo podemos aproximar a un valor comercial de 470 ohm. Acá está la representación de la malla de realimentación, donde muestreamos IO y se genera sobre la RF3 la BF. Es decir, por un lado tengo el divisor de corriente multiplicado por la RF3 para lograr la BF en la entrada. Recalculamos el beta para nuestra elección de los 470 ohms y obtenemos los 30,98 como valor de beta. Habiendo calculado el valor del resistor, pasamos entonces a analizar el circuito contemplando las cargas de la malla de realimentación tanto en la entrada como en la salida. De esta manera reflejamos en la entrada y nos queda RF3 en paralelo con RF2 más RF1. Este paralelo lo vamos a llamar R1. Y por otro lado, en la salida, el reflejo de la impedancia de la carga de la malla de realimentación, nos queda RF1 paralelo con RF2 más RF3. A ese resistor lo vamos a llamar R3 para los próximos cálculos. Con este circuito que tenemos acá, que es un circuito para el cálculo de la transferencia del sistema, típica, para nuestro caso la transconductancia del sistema, lo planteamos como la corriente IO, que tenemos aquí en la salida, dividido BG, que es la señal de tensión de entrada. Este cociente de transferencia, de transconductancia del sistema, lo vamos a plantear como el producto de tres cocientes, uno IO a BI3, IO a BI3, otro BI3 a BI2, que sería la transferencia del emisor común, y por último BI2 a BG, que es la ganancia de la primera etapa. Para calcular el valor de GMS, vamos a analizar cada cociente. IO a BI3, que sería igual al HF3 por IB3, dividido IB3 por HIE3 más R3 por HFE3, que es HFE3 sobre HIE3, donde este término que está acá abajo es la impedancia de entrada que presenta la última etapa, el tercer transistor, ¿sí? Que es el RE sin puentear. El segundo cociente, que es BI3 a BI2, es básicamente la transferencia de un emisor común, es menos HFE2 sobre HIE2 por RC2 paralelo con la RI3 que vimos recién, que es HIE3 más R3 por HFE3. Y por último, ahí están los resultados, ¿no? 2,7 por 10 a la menos 3, 4,83, menos 4,83, y por último el primero de las transferencias del JFET es BI2 a BG, que va a ser menos GM1 BGS por la carga que tenemos en el drain, que es RD1 paralelo con HI2, dividido BGS más GM por BGS por la R1, que era prácticamente los 47 ohm. Acá está aclarado acá abajo. La R1 era 47 ohm paralelo con los 1470, que era 1K más 470.
son prácticamente 47 ohms. Por otro lado, la R3 es 1001K en paralelo con los 517, con lo que nos da aproximadamente 340 ohms. Esta sería la resistencia que juega como resistencia del emisor del RE sin puentear en la salida. Resolviendo las ecuaciones nos queda que la transconductancia del sistema es de 10 amperes sobre volt. Calculamos el D como 1 más beta GMS, nos da 312,6, y con eso podemos calcular la GMSF, que es GMS sobre D, que da 32,18. La condición de proyecto era 32, así que nos dio perfecto. La RO del transistor de la última etapa, RO3, es la RO chica del transistor 3 por 1 más HF veces R3 sobre R3 más HIE3 más, acá en realidad debería ir RC2 paralelo con la RO chica del 2, ¿sí? Porque nos queda la resistencia de salida del emisor común de la segunda etapa, que acá la despreciamos, pero debería tenerse en cuenta, ya que RC2 está en el orden de los 15K y la RO chica puede estar en algún valor tipo 80 o algún valor intermedio. Deberíamos haberla incorporado en la ecuación. ROF es RO por D, sube D veces la ROF de la etapa. La RO chica es 1 sobre eta GM. Hacemos los cálculos acá y con estos valores obtenemos la RO del 3 de aproximadamente 400K y que deberíamos multiplicarla por D para obtener la ROF. Obviamente la ROSF va a ser ROF paralelo con RD. Como vimos en este circuito, la realimentación acá es de alterna y está definida por la presencia de este capacitor que tenemos acá. Sería interesante que hicieran el trabajo de lograr realimentar en continua la etapa, puenteando este capacitor y viendo que las condiciones de trabajo se mantengan. Si recordamos, acá estábamos hablando de una corriente de polarización de esta primera etapa del orden de los 8,5, 8,8 miliamperes. Por otro lado, también sería interesante reemplazar este transistor JFET por un bipolar igual que el T2, ¿sí? Para ello deberíamos quitar este resistor y colocar una resistencia RB tal que la corriente se mantenga y sea del orden de los 8,6 miliamperes. De esa manera yo reemplazaría acá y en vez de tener aquí un FET montaríamos un transistor bipolar del mismo tipo que lo que usamos acá en T2. Entonces eso quedaría como una tarea para que los alumnos lo desarrollen.